Gente, ¿cómo les va yendo? Bueno, vamos a empezar en breve nada más con un nuevo charlas de cuarentena, un charlas de cuarentena que la va a tener como protagonista, como cada sábado a la hora 18, a Luciana Massi. Con Luciana vamos a estar hablando hoy un poco de lo que tiene que ver con los medios de comunicación en la conformación del Estado argentino. Vamos a esperar que Luciana nos envíe allí la solicitud para poder empezar a transmitir junto con ella. Este charlas de cuarentena de día sábado previo al Día del Periodista, día dedicado al homenaje de Mariano Moreno, uno de los grandes periodistas que dio esta nación, este país. Bueno, ahí la tenemos justamente a Luciana, donde la vamos a tratar de unir nosotros a través de Instagram. Ya está ingresando, le damos un segundito. A ver, ya la tenemos en línea a Luciana Massi, en línea, escúchame, las ganas que tengo de volver a hacer radio. Ya la tenemos en vivo a Luciana Massi del otro lado con este nuevo charlas de cuarentena. Luciana, ¿cómo te va? Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos anticipando un poco este charlas de cuarentena que decíamos va a tener como protagonista al periodismo, a los medios de comunicación. Vamos a hacer un poco de historia, donde vamos a estar comentando justamente, ¿no? Cómo se fue conformando el Estado argentino y el rol que fueron jugando los medios de comunicación y la gran cantidad de cambios que se atravesaron a lo largo de décadas y décadas de periodismo que tiene que ver no solamente con el Estado argentino, sino que también hay mucha influencia de medios que, por supuesto, vienen de otro lado, ¿no? Estas grandes cadenas de medios de comunicación que después terminan bajando línea también, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy, como bien decías, Franco, vamos a hacer un recorrido por el siglo XIX, más que todo, ¿sí? Con lo que es la conformación del Estado Nacional y el papel de los medios de comunicación en ese proceso. Si bien es un proceso que es muy complejo, ¿sí? Lo hemos tratado de simplificar lo más que se pueda para que se entienda y bueno, saber que básicamente los medios de comunicación marcan agenda, ¿sí? Son formadores de opinión pública y eso hace que jueguen un papel muy importante en esto que vamos a tratar hoy, que es la formación del Estado Nacional. Ujú, totalmente. Bueno, mientras vamos aguardando que se sume gente, porque le está Instagram avisando a nuestros seguidores que estamos transmitiendo en vivo, te voy preguntando algo que ha generado polémica esta semana en las redes sociales, y es el tema del avatar en Facebook. Luciana, ¿te hiciste el tuyo ya o todavía no? Tengo que reconocer, me da vergüenza, pero sí, sí, es el mío. Es el mío. No podía no hacerlo. No podía no hacerlo. Todo el mundo lo estaba haciendo. ¿Qué iba a hacer yo? ¿No hacerlo? En realidad lo hice por mucha curiosidad. Yo al principio, la verdad que para algunas cosas soy demasiado colgada y hay cuestiones que no les doy mucho bolilla y mi pareja me dijo, viste, ahora están todos con eso de los avatar y qué sé yo, todo el mundo hace esa misma cosa, todo. Bueno. Digo, ¿qué avatar? Le digo, no entendía nada yo porque la verdad que ni me había puesto a fijar. Y me mostró lo que era. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo es? Digamos, ¿lo hace la misma aplicación? Digamos, se hace solo. Bueno, entonces entré y me fijé a ver cómo era y uno lo tiene que hacer, digamos, más o menos dentro de los rasgos que uno piensa que tiene, porque a veces uno piensa que tiene ciertos rasgos que capaz que no tiene, pero me hice más flaca, obvio, no podía hacerme como tal cual, porque bueno, ya es que vamos a hacer un avatar, lo vamos a hacer un poco más lindo, y bueno, ahí quedó. No se parece a mí para nada, pero bueno, me dio mucha curiosidad hacerlo. Se lo hice a mi pareja también, él quedó un poquito más parecido a mí, porque como él tiene barba, el pelo largo, todo, entonces como que se lo pude hacer un poquito más parecido a él. Pero eso es muy estándar lo que tiene, ¿no? Bien.
no hay forma. ¿Vos lo hiciste? No, no lo hice, ni siquiera averigüé cómo hacerlo, porque en un momento me pasó como el meme de Homero Simpson, ¿no? Que entra a Facebook y están todos, ¿no? Con las caritas con alguna temática. Y dije, Ujú. pero ¿qué carajos es esto del avatar? Y eso fue un día. Bueno, pasó desapercibido, seguí con mi vida, seguí haciendo mis cosas. Día 2 todo el mundo con las avatars. Día 3 todo el mundo con las avatars. Ya los odié antes de saber de qué se trataba, ya odié, digamos, de entrada. Así que dije, me voy a revelar y yo no me voy a hacer el avatar. Usted ya sabe cómo soy yo, ¿no? Que va siempre contra la corriente. Sí, sí, sí. Yo Así soy que más o bueno, menos igual. Yo soy más o menos igual, no soy de hacer esas cosas, pero igual me pasó con TikTok, por ejemplo, que también es una red social que se puso muy de moda con la cuarentena. Yo me la había descargado antes, digamos. Yo fui una precursora de esa aplicación, así que cuando estaba muy de moda, yo ya la tenía descargada, digamos. Es como que yo ya la usaba, yo hacía mis videos y ese tipo de cosas, pero yo no la empecé a usar cuando todo el mundo la usaba, yo la empecé a usar un tiempo antes, así que me considero que no fui con la corriente. Pero sí, me pasa igual de que no me gusta hacer lo mismo que hace todo el mundo. bien. Bueno, vamos saludando ahí a la gente que se va uniendo. Mauri Benítez, gracias por estar en el vivo. Juan Maki, hola, ¿cómo estás? Bueno, esperemos que disfrutes de esta conversación que ahora sí ya nos empezamos a adentrar, Luciana, y que Ujú. hemos dado a titular en el día previo justamente al Día del Periodista, lo decía al comienzo, un día donde se conmemora a Mariano Moreno, un grande que por supuesto nosotros como comunicadores admiramos, el gran Mariano Moreno, uno de los precursores del tema de la revolución y el periodismo también en nuestro país. Esta charla que se llama Los medios de comunicación en la conformación del Estado Nacional. Luciana, como siempre, nos va a introducir un poco a través de la historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, como todos sabemos y como te decía recién, los medios de comunicación son marcadores de agenda, ¿sí? Y de opinión pública. Entonces, son una herramienta muy importante a la hora de la conformación de los estados nacionales en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, digamos, fue una herramienta muy utilizada, ¿sí? Por los diferentes actores de ese momento. Si bien cuando uno estudia periodismo, Franco, vos lo sabes muy bien, te dicen que el periodismo tiene que ser lo más objetivo posible. Bueno, eso es una tarea muy difícil porque los periodistas somos personas, ¿sí? Somos personas que tenemos ideologías, que tenemos opiniones formadas, que vivimos en un contexto particular, ¿sí? Que vivimos situaciones particulares. Entonces eso hace que uno ya a la hora de informar lo haga desde una perspectiva muy personal, ¿sí? Ya sea la mirada desde el lugar donde nos paramos para ver ese hecho y de manera que lo contamos, ya es muy subjetivo, ¿sí? Y en eso el periodismo y la historia son muy parecidos. ¿Sí? Porque el historiador también es un ser humano, ¿sí? Es una persona. Entonces, a la hora de contar los hechos que pasaron en determinado momento, ¿sí? También tiene subjetividad. ¿Sí? Hay una frase de Felipe Piña que, bueno, lo traigo a colación acá, famoso historiador, que acá mi querido amigo admira bastante. Hay una frase que dijo en una entrevista radial, Felipe Piña, dice, el periodismo es la primera versión de la historia y esta se constituye con versiones. ¿Sí? El historiador es una persona que opina, ¿sí? Entonces los hechos históricos, ¿sí? También son contados desde una parte muy subjetiva, ¿sí? Desde el lugar donde se paró el historiador para verlos, para analizarlos, ¿sí? ¿Qué fuentes consultó? ¿Hay historia viva? ¿No hay historia viva? Digamos, creo que la historia, ¿sí? La historiografía es una forma de comunicar, ¿sí? Entonces van muy de la mano el periodismo con la historiografía. Hoy, como bien decíamos recién, vamos a adentrarnos en lo que fue el siglo XIX, ¿sí? Después de la Revolución. Ya habíamos hablado, Franco, la primer charla de cuarentena sobre la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, y hoy vamos a ahondar un poquito en lo que pasó después,
¿sí? ¿Y qué rol jugaron ahí los medios de comunicación a la hora de informar, ¿sí? De contar lo que estaba pasando y de posicionarse, ¿no? Porque los medios se posicionan, ¿sí? De un lado o del otro, ¿sí? El periodismo es una actividad que no es objetiva, como dijimos recién, y juega a veces para alguna situación favorable o favorece a un bando o favorece al otro, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hablar un poquito en el día de hoy, Franco, si te parece, entramos en tema. Perfecto, perfecto, perfecto. Teniendo en cuenta, ¿no?, que hay que reconocer que primeramente el tema de los medios de comunicación, al margen de que nosotros lo hemos acotado a hablar sobre la historia del Estado argentino, vienen desde muchísimo antes, ¿no? Y hay que nombrar, por ejemplo, a Roma en su momento, que utilizaba estas placas donde las pegaba en las paredes para brindar algún tipo de servicio informativo respecto a variados temas. Después, obviamente, con la aparición de la imprenta, de alguna manera, esto también ya se empieza a pluralizar, empieza a cobrar otro auge, y nosotros vamos a hablar más acotadamente porque hoy lo hablábamos más temprano también con Luciana y decíamos que en materia de medios de comunicación es impresionante la cantidad de información que hay, y no solamente información, sino también trabajos realizados, tesis, teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por eso hemos tenido que acotar, pero en otro momento también profundizaremos en, por ejemplo, el rol de los medios en Europa, o hablaremos ya un poco más atrás en el tiempo. Exactamente, es muy vasto el tema, sí, es muy, muy vasto. No nos alcanzaría una hora de estas charlas para poder abarcarlo y para que no nos pase lo que nos pasó la semana pasada con el tema de los libros, que nos quedaron un montón de temas para hablar. Bueno, lo hemos acotado y en otra ocasión podemos verlo, digamos, la misma temática, pero desde otro punto de vista o desde otro contexto. Sí, hoy por hoy, bueno, lo focalizamos acá. Como habíamos hablado en la primera charla de cuarentena, la Revolución de Mayo y lo que se cuenta de todos esos hechos, a veces se cuenta de una manera muy romántica, digamos, y hay cosas que capaz que no se cuentan o no se saben tanto, pero y nosotros lo vamos a ver un poquito más desde ese punto de vista, ¿sí? Una vez que digamos, se gesta la revolución y se lleva a cabo todo lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Empiezan las guerras de independencia. Pero ¿qué pasa? Uno habla de guerras de independencia desde el punto de vista de que, bueno, pelearon los patriotas contra los realistas, contra los españoles. Bueno, en principio no fue así, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento España estaba atravesando su crisis, ¿sí? Fernando VII estaba prisionero, gobernaba José Bonaparte, ¿sí? Entonces era una situación en la que España, la verdad que lamentablemente no podía hacer demasiado porque no podía tener contacto con sus colonias. Entonces las primeras guerras de independencia fueron guerras civiles, ¿sí? En toda América Latina se gestaron guerras civiles eh, entre quienes querían la independencia total de España y los que en realidad no la querían, ¿sí? Que querían seguir dependiendo ya sea de España o de la España de Napoleón, digamos, ¿sí? Entonces eran guerras eh, civiles, ¿sí? Entre patriotas, digamos. En esa gesta, digamos, había muchos conflictos y había mucha necesidad de imponerse, ¿sí? Entonces es ahí donde juega un papel muy importante la prensa, ¿sí? En ese momento, luego de la Revolución, ¿sí? Se crea la Gaceta de Buenos Aires, como bien vos decías recién, por Mariano Moreno, fue en junio, ¿sí? La primera edición del diario de la Gaceta de Buenos Aires sale el 7 de junio, que años después fue proclamado ese día como Día del Periodista. La Gaceta de Buenos Aires es creada, si bien por Mariano Moreno, por el primer gobierno patrio, ¿sí? Era un diario del gobierno. Entonces, de esa manera, ellos informaban de acuerdo a lo que, bueno, ellos querían que se sepa, ¿sí? Digamos, ellos manejaban ese medio. Al manejarlo el gobierno, digamos,
se difundía la información que ellos querían. Hay el decreto por el que se crea la Gaceta de Buenos Aires, que es el 2 de junio de 1810, la primera la edición sale el 7 de junio, el decreto decía, el pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes. ¿Sí? Ese era como el lema, ¿no? De la Gaceta de Buenos Aires. Era, bueno, que a través de ese periódico se supiera todo lo que estaba pasando dentro del cabildo, cuando debatían, etcétera. Pero ¿qué pasa? Bueno, lógicamente, eh, se publicaba ahí lo que ellos querían que se publicara, ¿sí? Si bien, digamos, se trataba de ser objetivo, se publicaba, era un diario revolucionario, ¿sí? Se publicaba lo que la revolución quería que se publicara. Creo que eso hasta el día de hoy es así, digamos. Cada medio de comunicación responde a los suyos, ¿sí? Digamos, en este caso a la revolución. Era un Ujú. diario muy revolucionario. Entonces, era muy sesgada la visión, ¿sí? No era una visión completa de lo que pasaba en ese momento, que en ese momento era un juego de ajedrez, ¿sí? Así, Franco, para que vos te des una idea, vos que te gusta el ajedrez, en ese Ujú. momento era un juego de ajedrez, ¿sí? La conformación del Estado Nacional fue un juego de ajedrez, porque era estrategia pura, ¿sí? Los distintos bandos y las distintas fuerzas de la sociedad, digamos, jugaban a su manera. Bueno, los Ujú. revolucionarios jugaban con la Gaceta, ¿sí? Esa era una de sus herramientas. Después sí me gustaría contarte un poquito sobre un autor que me parece muy importante que habla sobre esta situación en general en América Latina, sí, no puntualmente en Argentina, sino en general en América Latina. Max Weber, sí, seguramente lo has sentido nombrar, lo has leído algún Ujú. texto, es historiador y filósofo, ¿sí? Habla de la conformación de los estados nacionales en Latinoamérica como una relación de fuerza y de violencia, ¿sí? Es decir, que los estados nacionales se conformaron, ¿sí? Utilizando la violencia, ¿sí? Y esa Ujú. violencia fue legitimada a través de los medios de comunicación, a través de la palabra escrita, ¿sí? Es decir, que las personas que podían llegar a acceder al poder de alguna manera lo hacían de manera violenta, ¿sí? Y lo legitimaban a través de la palabra escrita. Bien. Ahí, Fran, ¿se me cortó? Ay, sí, ahí estamos, ahí estamos. ¿Ahí me tenés de vuelta? Ay, perdón, perdón, porque justo me entró un... Bueno, aguardamos que Luciana recupere la conexión para poder continuar con el vivo. Posiblemente le haya ingresado algún llamado telefónico. A ver, Luciana, ahí te escuchamos bien. Ay, perdón, perdón, me olvidé de poner el modo avión y me entró una llamada, perdón. Eh, No hay inconveniente. Bueno, entonces, como te contaba, los medios de comunicación, la palabra escrita como una forma de legitimar el poder adquirido a través de la violencia, ¿no? Y de que esa Ujú. violencia se seguía gestando, digamos, una vez que ya se tenía el poder, estos grupos de poder al adquirirlo, ¿sí? Seguían utilizando esa herramienta de violencia legitimada con los medios de comunicación para poder seguir en el poder y, digamos, perpetuarse de alguna manera. ¿Sí? Ujú. ¿Me tenés? ¿Me tenés ahí? Ahí estamos. Sí, ahí Ah, te tengo mejor. sí. Bueno, hoy tenemos algunos problemitas de conexión, me parece. No hay inconveniente, no hay inconveniente. Decías, bueno, en un ratito vamos a estar profundizando sobre esto, ¿no? Sobre el sociólogo Weber que tiene estudios realizados respecto a esta temática, el tema de los medios de comunicación y cómo se conformaron los estados y el tema de la violencia, ¿no? Que es una de las cuestiones centrales del estudio de su vida prácticamente.
Exactamente, sí, sí, exactamente. Ha trabajado mucho, este autor ha trabajado mucho sobre la conformación de los estados y de la violencia, ¿sí? Entonces es un autor que, bueno, que si uno se pone a leerlo es apasionante cómo puede llegar a profundizar y saber sobre ciertos temas que a veces uno se queda medio paralizado al saber de ciertas cuestiones porque, digamos, al transmitirte sus teorías, ¿sí? Porque cada autor tiene sus teorías, ¿sí? Y cada uno, como decimos recién, cada uno ve las cosas de la manera, digamos, desde un contexto diferente. Entonces es bastante duro al hacer algunas aseveraciones como esta, de que la conformación de los estados se hace a través de la violencia, ¿sí? No muchos autores tienen, digamos, el valor, digamos, para poder manifestarlo tan directamente como lo hace él. Así que es recomendable para leer un poquito Weber porque es apasionante. Si querés Totalmente. ahora nos metemos un poquito ya en la 1820, en la década del 20, ¿te parece? Dale. Voy haciendo un repaso de los ítems más principales que hemos visto hasta ahora. Yo acá Dale. tenía anotado una especie de línea de tiempo, Lu, donde Mm, anoté como punto número uno, teniendo en cuenta esto de la conformación de los estados y teniendo en cuenta el nuestro, el argentino, que es del cual estamos hablando, tengo anotado que a comienzos del siglo XVIII la Compañía de Jesús introduce la imprenta en el Río de la Plata, que la utiliza para poner libros de catecismo al alcance justamente de la comunidad originaria, que era la que ellos querían transformar en su religión, en su cultura, etcétera, etcétera. Eso lo tengo como primer punto. Como segundo punto, tengo el 7 de junio de 1810, lo que vos bien decías recién, Mariano Moreno fundando la Gaceta de Buenos Aires, que es la piedra fundamental del periodismo revolucionario, y hay que decirlo así porque realmente fue de esa manera, de lo que vendría a ser después la etapa independiente, por eso se celebra el día de mañana, el Día del Periodista en Argentina. Como tercer punto, tengo la Declaración de la Independencia en el año 1816, donde ya comienzan ahí a editarse otros periódicos e inicia una lucha, podríamos decir, de líneas editoriales. Después vamos a estar hablando qué es una línea editorial, obviamente. Y como cuarto punto, ya nos adentramos a esto que vos decías, Luciana, la lucha entre unitarios y federales, que también tuvo su contienda, obviamente, en los medios de comunicación. efectivamente, y es realmente, Franco, es apasionante. La época esta de unitarios y federales es apasionante poderse leer y hay infinidad de material para poder leer y sobre distintos puntos, es apasionante. Así que si nos vamos a adentrar ahí, ya en 1820, ya en la década del 20, ¿sí? Del siglo XIX, empieza bueno, este conflicto de los unitarios, ¿sí? Que querían la unidad, ¿sí? Nacional, y por otro lado los federales, ¿sí? Que entra ahí en escena Juan Manuel de Rosas, quien más sino federal, ¿sí? Un hombre, un orador excelente, era muy carismático, pero así como era carismático, excelente orador y un montón de elogios que se le pueden dar, era un tirano, digamos, ¿sí? Juan Manuel de Rosas, si no opinabas como él, te mandaba a matar, digamos así, tan simple como eso, ¿sí? Juan Manuel de Rosas era un tirano, ¿sí? Pero bueno, era gaucho, ¿sí? Él se había criado se había criado en el campo, ¿sí? Pero bueno, era muy autoritario y él quería que se hiciera y se pensara de la manera que él quería, ¿sí? Uh No -huh. había grises, ¿sí? O era blanco o era negro. Entonces, Rosas, así como fue un excelente orador, manejó los medios de comunicación de una manera increíble, ¿sí? Nunca antes visto, ¿sí? Él tenía un manejo de la información que él quería que se publicara, que antes no había existido, ¿sí? No había alguien que había estado tan dedicado a esos, digamos, a los medios de comunicación, fue una de las herramientas de legitimación de su poder,
y de su tiranía, digamos, creo que de las herramientas más importantes que él usó, que él supo usar. Sí, él en ese momento estaba el diario El Restaurador de las Leyes, se llamaba, que el Restaurador de las Leyes se le llamaba a él, y así se llamaba el diario, digamos. O sea, no había forma de errarle con lo que transmitía ese periódico, ¿no? Ese diario obviamente que sirvió para demonizar a los unitarios, ¿sí? Porque se los destrozaba en ese diario los unitarios, eh, y lógicamente enaltecer todas las cosas que él hacía, ¿sí? Ya sean decretos, ya sean obras, y ojo, no solamente las cosas buenas, que para uno pueden ser buenas, sino también otro tipo de cosas que eran, que tenían más que ver con la violencia, que para él estaba bien, digamos, transmitirlas por ese medio, si bien uno ahora a la distancia sabe que eso no está bien, no era bueno lo que hacía, pero en ese momento él pensaba que esos actos de violencia había que transmitirse, digamos. ¿Por qué? Porque de esa manera el pueblo aprendía, ¿sí? Y no solamente lo hacía a través de sus medios de comunicación, lo hacía por todos los medios habidos y por haber, que se enteraran las barbaridades que él hacía, ¿sí? A quién mataba y por qué lo mataba, ¿sí? No sé si viste vos, hay una película, no recuerdo ahora el nombre tampoco, pero de que manda a matar a una pareja, una chica que estaba embarazada, eh, fue un caso real, y que se había enamorado del cura, ¿sí? Se había enamorado del cura, se había embarazado y habían huido, ¿sí? Y si bien no tenía nada que ver con él, ¿no? No tenía nada que ver con él, pero eso para él fue, digamos, una afrenta, ¿sí? Fue salir de lo que él pensaba que estaba bien y los mandó matar, ¿no? Y eso él quería que se supiera, ¿sí? Cosas como Ujú. esa, no sé, encontrar cuerpos colgados en el medio del camino, ¿sí? Bueno, esas cosas hacía Rosas. Y eso como medio de comunicación, ¿no? Él comunicaba de esa manera también, ¿no? De ya en 1833, ¿sí? Después de que él empieza a gobernar en 1829, en 1833, él pide, ¿sí? Que se le otorguen los poderes extraordinarios. ¿Qué quería hacer él? Gobernar como él quisiera, ¿sí? Sin tener nadie que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Como se los negaron, él dijo, bueno, yo no gobierno más, que gobierne otro. Se fue. Unos días después, sí, apareció la ciudad empapelada prácticamente por un panfleto que decía, el restaurador de las leyes será juzgado, ¿sí? De esa manera, esos panfletos como medio de comunicación quebraron el frágil orden social, ¿sí? En ese momento, imagínate, tras varios años de gobierno de él, de que la gente, digamos, le rendía culto, digamos, por decirlo de alguna manera a él, que de repente no estuviera más en el gobierno y que encima apareciera estos panfletos que lógicamente fueron hechos por él, por ellos mismos, digamos, como para quebrar ese orden social y él volver. ¿Sí? Cuando se arma todo un problema social, ¿sí? Todo una manifestaciones y todo en favor de Rosas, eh, no queda otra que darle los poderes extraordinarios. Entonces Rosas, hasta 1852, él gobierna como él quiere, digamos, no hay Ujú. nadie que le diga nada. Entonces, lógicamente, pasaron todas las cosas que te contaba recién, ¿no? Asesinatos, en ese momento había que usar, nadie podía pensar distinto a él, ¿sí? En ese momento había que usar una cintita roja, digamos, como para en la solapa, para que, digamos, era una persona que estaba a favor del gobierno. Si no lo usabas, era como que estuvieras en contra, y bueno, las consecuencias, vaya a saber cuáles podían ser, ¿sí? Otra forma de comunicación que tenía Rosa era a través de los objetos personales de la gente, los peinetones de las mujeres, abanicos, prendedores, todo tenía la cara de Rosas, todo tenía la cara Ujú. de Rosas. Entonces era como que a través de mensajes subliminales también él imponía un orden social, ¿sí? Él imponía
a través de esa comunicación, ya sea subliminal o no, ¿sí? Ya sea por medios de comunicación como el diario, o a través de panfletos, o a través de la ropa de la gente, él comunicaba su supremacía ante cualquier otra persona que pudiera llegar a ver. Ujú, totalmente. Bueno, haciendo un alto ahí, Luciana, quería recordarle a la gente que nos está mirando que en ese momento el Estado Nacional estaba en conformación, pero que todavía no teníamos ni un presidente, no teníamos el territorio definido, Argentina no existía como tal, éramos apenas un territorio y Rosas era quien gobernaba Buenos Aires, que era el lugar de mayor riqueza por el tema del puerto, de la aduana, porque por allí ingresaba todo, porque por allí se comercializaba y demás con el exterior, y también era una de las zonas más ricas que teníamos, mejor dicho, la zona más rica que tenía, digamos, el territorio nacional en ese momento. Por ende, estos datos nos ayudan a entender un poco por qué se manejaban las cosas así en ese momento, porque debe haber algunos que deben haber estado preguntándose ¿qué onda que a este flaco nadie lo paraba, nadie le decía nada? Bueno, todavía no existían ninguna de todas las cosas, ni las leyes, ni eh, todos los marcos jurídicos que hoy existen y que hacen justamente la vida democrática. Exactamente, por eso hablamos de la conformación de los estados nacionales y de lo que demoró, de lo que demoró. Imagínate, la independencia fue en 1816 y podemos recién hablar de que el Estado Nacional estaba conformado ya casi a finales del siglo XIX, ¿sí? En el último cuarto del siglo XIX, recién ahí, ¿sí? Podemos hablar de que de que ya estamos encaminados a algo, ¿no? Pero en ese momento Rosas era el gobernador de Buenos Aires, nada más. Pero ¿qué pasa? Buenos Aires, como bien vos decías, Buenos Aires era la región más rica, ¿sí? Estaba el puerto, digamos, era la región más importante. Y el interior del país estaba relegado, ¿sí? Era muy complicado, era complicada la información. ¿Sí? No llegaba la información de un día para el otro, eran complicados los recursos, ¿sí? No, no era que los recursos abundaban como abundaban en Buenos Aires, no. Era complicado el traslado de mercancías, digamos. Era un panorama muy, muy, muy complejo, ¿sí? No, no era nada fácil para el interior del país unificarse, ¿no? Y por eso esto que yo te decía recién, este juego de ajedrez y estas movidas tan importantes en la historia de la conformación de nuestra nación, pero podemos hablar de que todo el siglo XIX fue ese juego de ajedrez, ¿sí? A la hora de conformar el Estado Nacional. Pero en ese momento, y sí, ellos capaz que creían que estaban encaminados, ¿no? Porque no sabemos en ese momento qué les pasaba a ellos por la cabeza, ¿no? Pero en principio el Estado Nacional, viéndolo de ahora, el Estado Nacional en ese momento ni siquiera estaba encaminado. Totalmente. Bueno, después van a venir Mitre, Sarmiento y Avellaneda justamente a intentar esa unificación que va a llevar hasta el 1880 y pico, casi 90, ¿no? Sí, sí, posible, por ahí. No, no recuerdo bien la fecha, pero 80 y algo. Sí, 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 Ujú. es en esa época que recién se empieza a unificar, pero mientras tanto era un ida y vuelta, una grieta permanente, sí, era muy complejo, era muy complejo. Bien. Bueno, consolidación del Estado lo tengo justamente como el punto número 5. Mientras iba consolidando, una de las publicaciones más importantes fue El Nacional, que se publicó entre el año 1852 y 1893, y Sí, ya a partir de allí nos pero adentramos en otro tipo de estudios. Sí, ya sí. déjame detenerte ahí porque te estás adelantando demasiado, porque antes del Nacional, sí, tenemos un par de diarios que te quiero Ujú. mencionar, capaz que rápidamente no hay problema, por el tema del tiempo, pero para que más o menos tengas una idea, ¿sí? En la época de Rosas, ya salimos de ese tema, pero en la época de Rosas, si bien no podía haber oposición, hay un diario que se crea que es muy importante, que no es, la verdad que no es muy conocido, que se llama El Grito Argentino, ¿sí? Ujú. El Grito Argentino fue un diario unitario que vino a derrocar
medianamente todo lo que era el monopolio de la comunicación de Rosas, ¿sí? Era un diario unitario que demonizaba a Rosas. Hacía lo mismo que Rosas hizo, pero del otro lado, ¿sí? ¿Y qué Ujú. pasó? No lo hacía desde el punto de vista, o no lo hacía para gente que fuera letrada, digamos, ¿sí? El Grito Argentino fue un diario creado para todos aquellos sectores relegados de la sociedad, ¿sí? Todos esos sectores que no tenían cabida en el gobierno de Rosas, eh, como bueno, el interior del país, como la gente que no sabía leer, ¿sí? La gente que capaz que estaba al margen de todo eso, bueno, a ese público apuntó el Grito Argentino y utilizaba mucho la gráfica, me refiero a dibujos, ¿sí? Ujú. Demonizaba a Rosas a través de dibujos, ¿sí? A través de las famosas viñetas que todos conocemos, bueno, de esa manera, digamos, eran los dibujos horrorosos, la verdad que eran un espanto para poder transmitir lo que era Rosas en realidad, ¿no? El Grito Argentino fue el medio de comunicación que vino a poner un alto, ¿sí? A toda esa violencia que utilizaba Rosas a la hora de gobernar, ¿sí? Entonces, por eso creo que es un diario que es muy importante nombrarlo, porque jugó un papel muy, muy, muy importante y fue una movida de ajedrez muy buena, porque de la misma manera que Rosas manejaba o manipulaba la sociedad, de la misma manera vinieron a derrocarlo, digamos, ¿no? De la misma manera, con la misma herramienta, ¿sí? Vinieron a derrocar ese monopolio de poder que tenía Rosas, ¿sí? Y Sarmiento, en ese momento, en 1839, en San Juan crea el Sonda. El Ujú. Sonda también es un medio de comunicación unitario, ¿sí? Que lógicamente demoniza a Rosas, a los federales y a Rosas, eh, y es un diario muy importante, no solamente porque es creado por Sarmiento, sino que es muy importante porque es del interior del país, ¿sí? Y como te decía recién, el interior del país estaba tan relegado que estas cosas eran como casi imperceptibles, ¿no? Casi como que ni se veía este tipo de cosas. Entonces el Sonda fue un diario muy importante, después lógicamente tuvo que cerrar porque le subieron los impuestos, digamos, lo boicotearon, ¿sí? De alguna manera, Ujú. para que pudiera cerrar. Y por último, en esta década, como medio de comunicación que perdura hasta el día de hoy, está el diario La Nación, ¿sí? El diario Ujú. La Nación se crea en 1870, ¿sí? En ese momento tiene el monopolio del papel prensa, ¿sí? Y el diario La Nación es un diario que, bueno, fundado por Bartolomé Mitre, y que hasta el día de hoy sigue formando parte de la misma familia, si bien está dentro de lo que es el grupo Clarín, ¿sí? Pero el diario, digamos, vos decís diario La Nación y lo relacionas con la familia Mitre, ¿sí? Y es un diario que está al servicio de la economía liberal, ¿sí? Lamentablemente es un diario que responde a eso, ¿sí? No me hagas esas caras, responde a eso desde el comienzo y hasta el día de hoy, ¿sí? Digamos, no ha cambiado mucho el diario La Nación hasta el día de hoy, ¿sí? Esos diarios, Franco, son los principales, digamos, más o menos del siglo XIX, como bien vos también mencionabas, recién está el Nacional, también, creado por esa época, también un diario bastante, bastante importante y con bastante renombre en ese momento. Ujú, totalmente. Hacía esa cara, y lo voy a aclarar, porque yo tenía notado acá la cuestión del nacimiento del diario La Nación como un emblema de la generación del 80, ¿no? Y todo lo que ya sabemos que representa esa generación conservadora de viejos decrépitos que querían el liberalismo económico, etcétera, etcétera. Y me reía porque yo, en la información que había buscado, decía que representaba justamente el liberalismo económico y yo le agregué lo mismo que vos le agregaste, que es que al día de hoy sigue representando el liberalismo económico, ¿no? O sea, en Tal cual. eso no cambiaron absolutamente nada, digamos, o sea, la línea editorial de la Nación, si bien se fue ayornando, digamos, a un montón de cosas, sigue fiel a este conservadurismo,
sigue fiel al liberalismo económico. Bueno, lo vimos hace nada más que un par de años atrás, cuando cambiamos el modelo económico, después de 12 años donde se venía tratando de instalar uno y de pronto se instaló otro, y la forma en que la nación aplaudía y celebraba cada una de las medidas que iban justamente en el sentido del liberalismo económico, de esto de abrirnos al mundo y ser, no sé, un faro para las generaciones venideras, que lo único que hicieron fue destruir la economía y ayudar a que hoy tengamos los quilombos económicos que realmente tenemos, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Lo que pasa es que el liberalismo económico eh, prima siempre lo que es las importaciones y las exportaciones, digamos, el libre comercio, y no se detiene a pensar en la economía nacional, ¿sí? Entonces, sí, lógicamente, estos últimos años eh, ha habido, digamos, una especie de libre comercio y, y de libre todo, ¿no? Entonces, como que, bueno, llegamos a estar en una situación económica algo compleja en el día de hoy, eh, y encima agregándole la bendita pandemia, estamos aún peor, ¿sí? Porque Ujú. realmente, pero bueno, ese aún peor es a nivel mundial, ¿no? Porque a nivel mundial lo que está pasando, bueno, no solamente nos pasa a nosotros, si bien capaz que a nosotros nos afecta un poco más, pero el hecho de que ya teníamos una crisis económica, el tema de la pandemia nos lleva a estar en una situación aún peor. Totalmente. Y la última cuestión que quiero resaltar del liberalismo económico es que es una ideología que le sirve de alguna manera a las potencias mundiales en materia de economía, no sé, China, Estados Unidos, Europa, pero a naciones como las nuestras que están en vías de desarrollo o que son siempre, digamos, las que están ahí remando, que salen de una crisis, que tienen un periodo de una meseta o un crecimiento económico y vuelven a caer, realmente a nosotros lo único que nos beneficia en materia económica es justamente esto, repensar el tema de la industrialización, repensar de qué manera hacer fuerte la economía local sin dejar de pertenecer al mundo, que era la excusa y la estrategia que utilizaba Cambiemos para, de alguna manera, que aceptemos este liberalismo económico. Pero bueno, nos fuimos de Sí, tema, volvemos a los no, sí, medios. pero estaría bueno hacer un vivo con esto porque hay muchísima tela para cortar. Totalmente, bueno, la economía es un tema. En otro momento seguramente ya lo vamos a profesar. Una cuestión que me quedó de los medios, Lu, y que vos recién lo decías, que tiene que ver con el tema de utilizar a los dibujos, a las imágenes para demonizar a Rosas y demás. Después yo, investigando un poco sobre los medios que fueron surgiendo, veía, por ejemplo, que estaba el Mosquito, que apelaba justamente a la ironía, al periodismo político, que era muy picante en ese aspecto y que había conquistado el público por 30 años a través de las caricaturas, y después vamos a ver que esto se repite porque, por ejemplo, en la época de la dictadura teníamos a algunos periodistas que bancaban fuerte la libertad de expresión y que la única manera que tenían de pegarle a ese gobierno de facto era a través de la caricatura. O sea, mirá qué importante que es también la comunicación a través de los dibujos. Exactamente, es una herramienta valiosísima a la hora de comunicar, ¿no? Porque a través de un dibujo, porque vos, a través, suponete, vos subís una noticia y eso te requiere de un tiempo, ya sea corto, sí, pero te requiere de un esfuerzo, de ponerte a leer la nota, interpretarla, etcétera. El dibujo, vos de una mirada, vos ya tenés, ya sabes lo que te quiere decir, ¿sí? Y eso es importantísimo. Y en la época de Rosas, como te decía recién, era importantísimo porque hay muchísima gente analfabeta. Uh Entonces -huh. había, al no saber leer, entonces veían un dibujo. Y ese dibujo ya los trasladaban a lo que el periodista
quería manifestar. Entonces es una herramienta, creo que una de las mejores, a través de toda la historia hasta el día de hoy. Hoy no sé si se ve mucho ya el tema de la viñeta y el tema pero por ejemplo, Mafalda, ya digamos en tiempos más contemporáneos, Mafalda también, Mafalda era una viñeta de protesta, ¿no? De decirle al mundo lo que pensaba, el que la hacía, y creo que fue una herramienta muy, muy buena. Ujú, totalmente, totalmente. Lu, increíblemente nos quedan 15 minutos. Yo Siempre sé, se nos va el tiempo volando. como siempre se nos pasó el tiempo volando y encima lo que estoy viendo es que nos queda todavía un siglo y medio casi todavía para ver en materia de medios de comunicación. Sí, es muchísimo. Es muchísimo y lógicamente no lo vamos a poder hacer. Eh, si querés, seguimos un poquito con tu línea de tiempo, que creo que es lo más reducido y lo podemos ir viendo más rápido. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, lo último que yo mencioné justamente es la aparición del el mosquito que utilizaba estas caricaturas y demás. Después tengo Ujú, como punto 7 el nacimiento de la capital de Rosario, que ujú, también sí, tiene muchísimos años y que por allí no es muy tenido en cuenta, pero que tuvo en principio el objetivo de promover que la ciudad de Rosario sea la capital del país, ¿no? Y que se ha mantenido hasta el día de hoy este periódico, este diario. Después tengo la ujú, fundación de la prensa por parte de José Cepaz. Eh, bueno, allí más o menos cuando se funda también en la misma época La Nación, que era lo que recién más o menos estábamos diciendo, y después ya a comienzos del siglo XX, Lu, la gran cantidad de cambios tecnológicos, la aparición un poco más fuerte del tema de las políticas editoriales, que ahí como que se empieza a profesionalizar de alguna manera este tema, y aparecen también las cuestiones estéticas y de diseño a raíz de estos cambios tecnológicos. exactamente, exactamente. Como bien vos decías, ya el siglo XX ya marca un cambio, ¿no? A la hora de comunicar, ni hablar, bueno, siglo XXI ni hablar, que ya íbamos a llegar a ese momento, pero sí, el siglo XX, digamos, marcó como un antes y un después, ¿no? En la comunicación. Hubieron más medios audiovisual, sí, adquirieron mucha importancia lo que fue la radio, la televisión, sí, la televisión en color, digamos, fueron muchos los avances tecnológicos que hubieron en el siglo XX como para remarcar. Creo que también podríamos hacer un vivo especial para eso porque hay muchísimo para hablar de la prensa, de los medios de comunicación en lo que en lo que es la sociedad, ¿no? Argentina. No solamente Argentina, como bien vos decías al principio, de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo. Uh-huh. Totalmente. Bueno, después tengo, en 1905 aparece La Razón, en 1913 el diario Crítica, en el 28 aparece El Mundo, que es el primero en formato tabloide, que esto también Ajá. generó, ¿no?, un montón de modificaciones y demás, porque, bueno, como ya vamos a ver en otro momento donde nos aboquemos solamente a lo que es la parte de la prensa gráfica, hay tres tipos de formatos que son como los más utilizados, pero después, bueno, cada uno le va dando su propia impronta y cada uno representa o significa algo, digamos, porque el sábana, por ejemplo, uno tiene que estar en la casa, es para la persona que está más tranquila, que lo puede leer de otra manera. El tabloide te permite ir en el colectivo, por ejemplo, leyéndolo, ¿no? Ujú. Claro, exactamente. Entonces, tiene que ver con el tema de la comodidad y demás. Y en el mundo tenemos la incorporación de un personaje que nosotros nos tocó estudiar y que vimos, y estoy hablando de Roberto Arlt, que tenía una forma de contar historias periodísticas donde mezclaba también allí un poco de lo que es el género literario, ¿no? Era como contarte una historia prácticamente como una novela, hemos leído bastante de él en la facultad y significó una revolución dentro de lo que es el periodismo. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, yo ahora estoy leyendo un libro de él que se llama Los Siete Locos y tiene una forma de escribir muy particular.
que, bueno, sí, lo utiliza también, la lleva el periodismo y la remarca mucho en los medios de comunicación, lo remarcó mucho en los medios de comunicación y sí causó, digamos, al principio fue como muy chocante, digamos, porque parecía que te estuviera contando una novela policial y en realidad había sucedido de verdad. Entonces, sí, fue una revolución a la hora de entenderlo, ¿no? Roberto Art es muy complicado de entender, capaz, en algunas situaciones, pero sí, la verdad que fue muy importante en el cambio, ¿no? En lo que fue el cambio de paradigmas, capaz, en el periodismo, como ha sucedido después de ahí, en un montón de situaciones, el periodismo ha cambiado a lo largo de los años muchísimo, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, tengo en el año 45 que Roberto Noble funda Clarín, que Clarín rápidamente se incorpora, digamos, en la sociedad porque trata temas locales y además empieza a utilizar esto de la distribución en los kioscos, lo que hace que la gente tenga mayor acceso, entonces se vuelve un diario muy importante y hay que remarcarlo esto, al principio de todo, Clarín difundía ideas desarrollistas, o sea, bastante distinto a lo que hoy hace, donde ya compone, digamos, parte de lo que es un grupo mediático como es el grupo Clarín, donde hay un montón de medios de comunicación y donde tienen esta mezcla entre conservadores, pero que al mismo tiempo mantienen una estética que es atractiva visualmente, entonces te entran, digamos, de otra manera. Pero al principio difundían ideas desarrollistas. En el 63 lo tengo a Crónica, que Crónica lo que hace es justamente implementar estos tintes dramáticos que decíamos hace un rato y muy sensacionalistas y se vuelve de la noche a la mañana en el máximo exponente en los temas policiales porque los contaba así, ¿no? Con esto que a nosotros a veces lo hemos discutido tanto fuera del aire, Luciana, y que tiene que ver con prácticamente páginas que chorrean sangre, ¿no? O sea, y lo que eso genera, el impacto que genera. Sí, totalmente. Pero por eso se volvió también, como decías vos, por eso se volvió tan importante en tan poco tiempo, ¿sí? Porque por más que nos pese, el morbo vende mucho más que cualquier otra cosa. Ujú. Fue antes y es ahora y va a ser siempre. El morbo vende, ¿sí? Y Crónica es un medio muy morboso, ¿sí? Ujú. Se dice sensacionalista, pero bueno, yo lo llamaría más bien morboso, porque las cosas que cuentan, las cosas que pasan, llevan al morbo. Totalmente. Y con la implementación en estos últimos años de la cuestión de la sátira, del chiste, ¿no? Hay noticias ya titulares que prácticamente, no sé, uno Tienen los lee y chistes. se empieza a reír instantáneamente, ¿no? Sí, sí, tal cual, apela a eso, y es lo que lo hace atractivo, ¿no? Eso es, lamentablemente, ¿no? Pero eso es lo que lo hace atractivo a Crónica hoy por hoy. Totalmente. Bueno, en el año 71 lo tengo a Jacobo Timerman, que funda La Opinión que fue un diario muy importante, que estaba destinado a un público, y acá vamos a ver que se empieza a segmentar también el tema de los medios de comunicación, que hay medios que por ahí apuntan a un público en general, pero que hay otros medios que ya empiezan a basarse en temáticas puntuales y que explotan al máximo, digamos, esas temáticas. Bueno, La Opinión es uno de los primeros casos que tenemos en nuestro país que está destinado a artistas, intelectuales, estudiantes, sectores progresistas de clase media, y esto representa justamente una revolución dentro de lo que es el periodismo argentino en la década del 70. En el 76, lo que ya sabemos, la dictadura censura la clausura de medios de comunicación, la persecución, la desaparición y muerte de un montón de colegas, dentro de los cuales está Rodolfo Rodolfo. Walsh. Eh, Nada, me quedo medio sin palabras y se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo recuerdo a Rodolfo Walsh, porque me acuerdo cuando leí Operación Masacre y me pongo a pensar en lo mal que la debe haber pasado en esa época, ¿no? Pero bueno, de hecho terminó con su vida. Pero Exactamente. qué Él bueno. desaparece.
Fran. Sí. Él desaparece después de que escribe, no sé si vos leíste Carta abierta a la Junta Militar. Ujú, Bueno, él después de que escribe eso, que es durísima, si no lo leíste o si no la han leído, hay que leerla. eh, Después de eso desaparece y de hecho su cuerpo nunca apareció. ujú. Totalmente. Bueno, una de las deudas pendientes que tiene también el Estado argentino. Después, bueno, en esta década lo que tengo anotado es que crecen los medios dedicados a la economía, porque era una de las pocas cosas de las que se podía hablar, obviamente que sin la libertad de expresión, pero digo, de cuestiones políticas no se podían hablar. Entonces, la economía como que toma una centralidad y allí cobra mucho protagonismo lo que es ámbito financiero, que también sigue hasta el día de hoy y que es un periódico especializado en materia económica. Después tengo anotado que regresa la democracia y Jorge Lanata, que no es el Jorge Lanata que hoy conocemos, crea Página 12, ¿no? Que Página 12 también representa otra revolución dentro de lo que es el periodismo argentino. Viene la década de los 90, que es donde aparecen los holdings. ¿Qué son los holdings? Bueno, son justamente estos centros que empiezan a concentrar el tema del periodismo y lo toman ya como una mercancía. Ahí se da esto de la mercantilización de la información que nos va a quedar pendiente para otra conversación. Tengo anotado que después ya aparecen los diarios editados y también las versiones online, esto que decíamos recién, y la credibilidad y el prestigio como último punto, que hay periodistas que se convierten en exponentes muy importantes porque cuentan con una representatividad social. Nos quedan los últimos 3 minutos, Luciana, para que digamos, si te parece, qué representa el periodismo, qué es ser periodistas hoy, teniendo en cuenta que mañana vamos a estar celebrando nuestro día. Ay, qué pregunta, Fran, qué pregunta. La verdad que no la había pensado. Eh, Creo que el periodismo es una forma de, para mí, ¿no? Lo que representa para mí una forma de vida, Uh ¿sí? -huh, Lo que representa para la sociedad una forma de conocer el mundo, ¿sí? Ya sea de un lado o del otro. ¿Mm? Creo que contar con la información y creo que la sociedad necesita saber, estar mejor informada. ¿Sí? Yo siento hoy por hoy que la gente está mal informada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay monopolios de información, ¿sí? Los medios de comunicación independientes o pequeños quedan muy relegados de todo eso y esos monopolios de la información introducen noticias eh, que fragmentan a la sociedad, ¿sí? uh -huh, Esa fragmentación o ese agrietamiento, esa famosa grieta de que tanto hablan, que viene a lo largo de toda la historia, eso no es nuevo, pero que los medios hablan de la grieta actual como algo tan malo, y la crearon ellos mismos, digamos, ¿sí? Los monopolios de información son los que crearon la grieta con información sesgada. ¿Sí? Entonces, creo que hoy por hoy el periodismo estaría haciendo falta una vueltita de rosca y volver un poquito más a las raíces, ¿no? A lo que significa ser periodista, independientemente de para qué medio trabajes, ¿no? Eso creo, uh -huh. digamos, como para cerrar, esa es mi opinión. No sé cuál será la tuya. Bueno, la verdad que tengo mucho para decir, pero nos queda nada más que 1 minuto. Yo creo que el periodismo no es más que una profesión para mí. La otra vez lo hablaba con un amigo y decíamos que es un oficio. ¿Por qué un oficio? Porque uno, increíblemente, en el periodismo, no es como, por ejemplo, lo voy a comparar con una profesión que estoy ejerciendo en este momento también, y es el tema de la docencia, donde yo cuelgo de alguna manera el guardapolvo cuando se cumplió el horario de clases y me fui a mi casa, digamos. El periodismo son las 24 horas y no te sacas nunca el traje. En realidad tu máscara, digamos, de alguna manera, viene a ser nuestra cara. Pero lo que hay atrás justamente de nosotros es lo que representa el periodismo. Luciana, me encantaría seguir hablando, nos quedan 15 segundos, así es que te voy a tener que despedir, pero bueno, Bueno, feliz día para mañana, que lo disfrutes y que puedas descansar seguimos ahora. para un cambio.